Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por conectarse al Librero de la Tribu. En esta ocasión tenemos un programa de súper lujo. Estoy muy emocionada, estoy muy contenta porque me acompañan dos amigos que he tenido la oportunidad de conocer gracias a las redes sociales y a ninguno de los dos tengo el gusto de conocerlos todavía personalmente. Pero bueno, ahorita entramos en materia. Primero está conmigo Ligia Urroz. Ligia Urroz es una escritora nicaragüense, mexicana, también es economista, también es guitarrista, también se dedica a la música, es una gran escritora y según lo que he visto, lo que percibo, todo lo hace bien. O sea, no me explico cómo, pero todo lo hace muy bien. Y también está conmigo Salvador Espinosa. Salvador es economista y también es un lector muy apasionado, muy ávido y con quien se pueden entablar largas charlas sobre libros y sobre muchas otras cosas. Entonces, muchas gracias, Ligia, y muchas gracias, Salvador, por aceptar la invitación. ¿Cómo Sí, están? tu invitación. Al contrario, para mí es un honor estar con ustedes. Estoy bien contenta, pues de platicar de libros, de la vida, de rock, Excelente. de lo que quieran. Aquí estamos para eso. Además, hoy es un librero internacional porque Ligia se encuentra en Madrid y Salvador se encuentra en Santiago Ah, mira. y yo me encuentro en Toluca. Este, Pues bueno, Ligia es escritora y Ligia es autora del libro que vamos a comentar hoy, del que vamos a platicar. Vamos a hacer un diálogo entre un par de lectores y una escritora, a ver a dónde nos lleva. Vamos a hablar de Somoza. Somoza es una novela que algunos la ubican en el género de la autoficción. Ahorita platicamos sobre qué es eso, pero acabo de, no quiero que suene como reto, pero quien lo lea, lo reto a que no lo lea de una sola sentada. O sea, es un libro que una vez que empiezas a abrirlo, parece un diálogo, parece una plática. Y yo no puedo soltarlo hasta que contarlo. Este, Preséntanos tu libro, Ligia, porque ¿quién mejor que tú para hacerlo? Claro que sí, feliz de la vida. Bueno, el libro, si es que se puede llamar autoficción a esto, y también un poco entre novela histórica, y el libro está dividido en dos partes muy tajantes. La primera es como una crónica periodística, novela negra, que va muy vertiginosamente, ¿no? Y la segunda parte es otro tenor, va un poco más ralentizado y es una parte muy íntima. Ya no está narrado como crónica, sino está narrado como un diario, como una plática. Eh, el libro se llama Somoza porque habla de los últimos Somoza. No es una apología de la dictadura, ni mucho menos. El libro es un escrito, un texto sobre la condición humana. Por eso quise yo mostrar al personaje, que el personaje es claramente, la primera parte es la visión de sus enemigos, o sea, ponerme la piel de la gente que lo mató, de este comando asesino que había entre vascos, unos franceses, todos que vivían en la Argentina. Eh, Meterte en la ideología además texto con texto, porque estamos en mera Guerra Fría, en los principios de los 80s, y aquí era donde estaba, todo era bipartita, o el comunismo o el capitalismo, que si estabas en Estados Unidos era visto como los demonios de los comunistas, si estabas del lado comunista era el imperialismo yanqui. Entonces, básicamente, la piel de esta gente que lo mata, de este comando, es una piel así, que son marxistas, son comunistas y me meto en sus pieles y en sus mentes para poder relatar por qué odiaban a Somoza. La segunda parte es una parte completamente íntima porque ahí sí son los acontecimientos que yo viví de niña y luego lo que viví de adulta. Y yo conocí al general,
lo conocí muy bien, él me quería, una persona que yo también quería mucho, y hay una polifonía de voces en la segunda parte. La segunda parte está narrada por tres personas, que es un omnisciente que va contando los hechos, va contando la historia, pero también está narrada por Ligia niña y Ligia adulta. Entonces, Ligia Niña es el relato de lo que vivió junto al general, sin juzgar, simplemente el relato y contar la historia. O sea, contar, yo lo conocí, yo caminaba con él en la playa, él me quería mucho, me daba chocolates, platicábamos, yo le hacía adivinanzas, chistes, y nos llevábamos muy bien. Y contar todas estas anécdotas y cosas muy importantes que ocurrieron de la historia de Nicaragua que yo presencié y que nadie me contó. Y también está esta voz de la Ligia adulta, que es la que puede haber visto toda esta guerra, de haber vivido la crueldad de la sangre de los muertos, de los asesinatos y del exilio. Empiezo a querer juntar las piezas de rompecabezas. O sea, cuando yo llego a México, me doy cuenta que todo lo que yo había vivido a lo mejor está trastocado, porque yo llegué a México y la gente lo odiaba, no era que quisieran a Somoza, era un dictador y si nos metíamos a los por ejemplo, a los noticieros, te dabas cuenta que todo el mundo lo odiaba, que era una persona no grata y le llamaban asesino y genocida. Entonces, esta niña empieza a reflexionar de a ver cómo una persona amorosa, de pronto dicen que es un asesino. Y todo esto se fue acumulando, fue creciendo y terminé yo reflexionando acerca de ello. Y esta voz la hablé en segunda persona al general y es una voz completamente crítica, completamente reflexiva. Entonces, pues ahí hubo que, así está estructurada la novela y bueno, esta polifonía de voces que de pronto están con diferente tipografía, unas están en otras no, para que no se confundiera cuando hablaba la niña, que de por sí no se confunde, que hablaba la niña, que hablaba la adulta y que hablaba el omnisciente. Entonces, básicamente es eso, un libro de la condición humana, que los humanos no somos ni buenos ni malos, de pronto está esta combinación de que a veces tenemos nuestros momentos luminosos y a veces nuestros momentos terriblemente oscuros y lo podemos palpar y demostrar, y más si esa persona tiene el poder de ser un presidente, ser un dictador. Entonces, de eso va la novela. Y claro, es una reconstrucción de la memoria, porque es la memoria individual mía, la memoria familiar, el núcleo de la familia, y la memoria colectiva, que es la historia con H mayúscula, que es la historia de Nicaragua. Muy bien. Salvador, ¿por dónde iniciarías el diálogo? Porque si no, agarro el micrófono y no lo suelto, amigo, así es que Yo ya no lo solté, así te que estoy dando chance de que empieces tú, porque si no, ya me Muchas conoces. gracias. Te voy a decir cómo lo abordé y por qué me interesó tanto la lectura. Entonces, este es el Ajá, punto de vista del lector. ajá, No, no conozco Nicaragua, nunca está. Yo tengo la tendencia de pensar en qué experimenta un personaje y qué experimento yo en ese momento de la vida. Entonces es como llevar vidas paralelas. Cuando leo yo ciertos pasajes de la novela, no puedo evitar el trasladarme a épocas de mi niñez. Cuando yo leía algunos de los pasajes del personaje eh, de Ligia Niña en Managua, algunos personajes de la guerra, durante la guerra, lo que yo hacía mientras leía era regresar a una etapa de mi vida que es cuando estaba en casa de mi abuela en la Mixteca oaxaqueña, porque para mí el vivir en ese pueblo, en Juxtlahuaca, Oaxaca, era el único paralelismo que tenía para decir, quizá Managua era parecido, ¿no? Colonial, calles empedradas, y cuando empiezo a pensar en ese paralelismo, es donde en algunos momentos comienzo a
pensar como el personaje, es decir, si hay, por ejemplo, hay un pasaje, Ligia, donde mencionas un soldado, me parece que era un soldado sandinista que tienes tu familia, lo ven y en algún momento aparece muerto y está en la calle. Yo imaginé a ese personaje, yo lo imaginé como si estuviera muerto fuera de la casa de mi abuela, porque es el paralelismo que yo tenía. Entonces, llegó un momento en que, y eso sí te lo puedo decir, el libro está tan bien escrito que lo sufría, como si yo estuviera viviendo esa realidad en el entendido de que no conozco nada del contexto. Entonces, eso yo creo que como primera aproximación, como lector, Pilar, a todos tus seguidores, es algo que sin darles detalles de la novela, porque creo que es algo que tienen que experimentar ellos mismos, para mí fue uno de los puntos por los que la disfruté. Pude separar el contexto histórico, porque algo que tenemos muy claro en la academia es que, y lo decimos mucho, yo también sin ser historiador, es que muchas veces la historia la escriben los ganadores, entonces solemos tener un punto de vista y no el otro. Y esta parte, como dice Eligia, sin ser esta una apología de una dictadura, pues incluso a mí me permitió pensar en la condición humana dentro de todo este contexto político. Entonces, es así como lo fui relacionando, como fui estableciendo un paralelismo con qué hubiese hecho yo, el cómo pensaba el personaje eh, Ligia niña, Ligia adulta en ese contexto y qué hubiese hecho yo si en mi condición en un contexto distinto, estar en México o en mi imaginario de lo que podría ser un Managua en mi mente, cómo hubiera sentido yo. Entonces, eso como punto de partida es un libro que puedo decirte, Ligia, que a mí me tocó, me llegó y que disfruté porque me hizo sentir cosas que de otro modo no hubiese sentido. Es que creo que lo que de donde partes es algo que tiene que ver con lo que comentó Ligia, o sea, uno parte de lo que conoce, ¿no? Entonces, yo también al empezar a leer me fui refugiando en cosas que me eran familiares. Por ejemplo, me imagino eh, la silla mecedora en el portal de la casa para ver pasar gente, ¿no? Mi mamá también tiene una silla mecedora y vaya, ahí me ubiqué. Es más, me senté en la mecedora para leer, ¿no? Mm. Me gusta, me fijo mucho en los detalles chiquitos, ¿no? Que para mí cuentan mucho. Y esos detalles chiquitos que vas nombrando me gustan mucho. Por ejemplo, cuando hablas de que en Nicaragua hay nada más dos estaciones, cuando llueve y cuando no llueve. Cuando yo llegué a esta ciudad me dijeron, bienvenida a la ciudad de las dos estaciones, invierno y la del tren. Entonces, me fui identificando cada palabra para también, como la lectura es dura y el tema es duro, pues te vas refugiando. Entonces me voy imaginando que Elige Niña también busca de dónde asirse. Y Elige Adulta, cuando dialoga con ella, también busca esos recuerdos desde donde retomar esa historia tan dolorosa. Como Chocolate Toblerone, que todos los que tenemos cierta edad ubicamos perfectamente los triangulitos, como las caminatas en la playa, como esa infancia llena de mar. Esas frases para mí significaron mucho, Ligia. Que nos, ¿Cómo ves? ¿Vamos bien? Muy bien, la verdad es que estoy ¿Sí? emocionada porque la lectura de ambos me llena de empatía, es como un abrazo, como que uno tiene abierta esta cicatriz del dolor, de la guerra, de la sangre, y de pronto cuando uno puede conectar también con un lector, esas heridas de alguna manera se cierran, pero se cierran bonito, se cierran sin dolor, se cierran con amor y con mucha empatía. Y estarlos oyendo ahora es eso, un proceso de sanación, porque yo no podía hablar del tema. Cuando yo llegué a México me dijeron mis papás, prohibido hablar de que conocías a Somoza, prohibido hablar de cualquier cuestión que nos ligue a él porque estamos en peligro y sí pueden venir un comando sandinista y nos puede hacer algo. Y a mí me daba mucho miedo eso. Y fíjense que tuve un club de lectura justo ahora en enero en Toluca, en Metepec,
y fui presencial, estuve ahí un par de días. Y una de las chicas que estaba en el club me contó que ella se apellida Somoza y que le hablaban por teléfono a esa época a su familia y les decían, ustedes seguramente son parientes de Somoza, los vamos a llegar a matar. O sea, imagínate el horror que era hablar de todo este tipo de cosas en esa época, ¿no? Y ahora, después de que ya puedo exteriorizar todo esto que traía adentro, que se estaba cocinando, que no se podía decir, hablarlo y encontrar la empatía de dos lectores es, o sea, una joya, maravilloso. Y me encanta eso que dice Salvador, de haberte puesto en los zapatos, de eso va la vida, de cuando uno está leyendo, ponerse en los zapatos del personaje, ponerse en los zapatos también de quien lo escribe, o sea, no hay mejor manera que hacer ese tipo de ejercicios, porque sirven para, para abrirte, para conocer esta parte de la condición humana tan importante, ¿no? Porque yo creo que nos hace ser más empáticos, conocer cómo piensa el otro y ponerte en los zapatos del otro. ¿De qué haría yo si estuviera pasando por una situación como esta, no? Es que el tema es un campo minado. O sea, es difícil ponerse a hablar de eso y no situarse en uno o en otro bando. O sea, no sé, yo no sé de música, pero te cuento que tú hablas de dos partes del libro, ¿no? Yo, más que, cada quien lee un libro distinto, no sé si están de acuerdo conmigo, pero yo más que dos partes, fíjate que yo lo percibía como si fuera un musical, ajá, y como si la primera parte, cuando están en el restaurante planeando que cómo van a asesinar al dictador, etcétera. Yo esa parte me la imaginaba como si fuera el prólogo. Ajá, y la historia propiamente dicha, ya, la que tú llamas la segunda parte, me la imaginaba como si fuera un musical, como si fuera una especie de Los Miserables, y la primera parte era el preludio, y a ti te imaginaba como una especie de Cosette. ¡Ay, qué bonito! Sí, y te soy sincera, no necesaria, o sea, me cuesta mucho trabajo, ahora sí que aquí entre nos, me cuesta trabajo empatizar con el tema en sí, Ligia, o sea, Claro, es difícil de entenderlo. claro. Ajá. Y lo empiezo a lograr al final, cuando llegamos al final. Me gusta mucho cómo logras ese coro de voces, ajá, y cómo recurres a bueno, los recursos esos editoriales de las cursivas, pero también a los acentos. Me imagino perfecto el decir, me dijo mi mamá, entre paréntesis, no mamá, claro. Claro, Ajá. claro. Ah, ok, y entonces estamos hablando en Nica. Y me gusta mucho escuchar, porque es una novela que se escucha. Se está escuchando los distintos acentos, ¿no? Eso fue bien ¿No te importante pasó? para mí porque se tenía que hablar en nicaragüense, se tenía Así que es. hablar en argentino y se tenía que hablar como en un neutro. Y entonces yo en mi casa hablo nicaragüense. De pronto, cuando estaba chica, empecé a cambiar mi acento, a adaptarme al mexicano, porque o sea, los chavalos son crueles que se burlan, se ríen y chiquito uno se quiere como adaptar para no sufrir las burlas ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, sí puedo hacer acento mexicano, pero en mi intimidad hablo nicaragüense, todo el tiempo en mi casa he hablado nicaragüense, entonces sí, mi acento original y yo quería que saliera eso en la novela y tengo una gran ventaja, eso sí, que la maestra que me enseñó a acentuar en Nicaragua fue una crack, porque no necesito yo corrector ortográfico, sé acentuar muy bien. Y cuando mandé la novela que la aceptó Planeta, les dije, por favor, no me vayan a cambiar la musicalidad, no me vayan a cambiar los acentos, porque si no, se pierde mucho de la novela. Y entonces estaban fascinados. En Planeta tienen, y todas las editoriales tienen lectores. O sea, llega el manuscrito y el manuscrito lo revisa el editor, pero el editor lo da a sus lectores que están trabajando para él, para cualquier cosa, que encuentren cualquier tipo de, no sé, de error o que haya inconsistencias en la historia, lo que sea. Y me dice el editor, tuvo una llamada conmigo, me dice, Ligia, es que están fascinados porque hay una riqueza de lenguaje y una riqueza de acentos muy importante. Entonces le dije, por favor, no le vayan a meter un corrector ortográfico
neutral, porque si no me van a modificar todos los acentos que están puestos a mano. Entonces se quedó, yo creo que eso a mano, porque no había manera de distinguir, bueno, ahora voy a pasar el corrector argentino, ahora voy a pasar el corrector nica, ahora voy a pasar el corrector neutral. Y creo que eso es bien importante para la novela, cosa que no sé si llega alguna vez a traducirse, eso no se va a poder hacer. Entonces, bueno, pues ahí está el español y ahí está el lenguaje musical, porque sí, es que entra por acá. A mí me pasa mucho que cuando estoy escribiendo, primero me tiene que sonar en el oído y ya después lo veo escrito. Yo escribo por oído, no escribo tanto por la palabra que tiene que ir donde tiene que ir, sino es que me suene. Y ya si me suena, ya sigo. Voy como con un ritmo, como con una melodía, y sí es eso que dices, o sea, sí lleva mucho ritmo, lleva una cadencia, y porque si no, no me siento que estoy escribiendo. Se nota que también te dedicas a la música, ¿no? Sí, sí. Bueno, esa ya es una cuestión instintiva. Así es. No existe el audiolibro. Ya ves que ahora hay distintas plataformas. Me encantaría escucharlo. Yo le he entrado mucho a los audiolibros. Te he recomendado algunos, Salvador. ¿Te acuerdas que a veces decimos que sí se vale entrarle también a los audiolibros o somos más puristas? Yo sí le he entrado y me imagino que este sería un gran audiolibro con todos los acentos. Fíjate que recién ya tengo una agente literaria divina y dice que sí, que tiene que estar el audiolibro y ya lo estamos empezando a mover para hacerlo y quieren que salga mi voz, que yo lo cuente. Claro. Sí. Pues va a estar, o sea, en cuanto salga sería una maravilla. Por favor, dilo, Pilar, a las redes que quieres el audiolibro para que Sí. se ponga las pilas. Sí. Salvador, tú eres maestro. Ajá. Tú das clases en una universidad gringa, dije gringa, no estadounidense. Tú te enfrentas al problema del acento. O sea, ¿le debemos a los gringos un acento perfecto? Ajá. Así como los centroamericanos o cualquier extranjero que venga a México, ¿nos deben un acento perfecto? Yo creo que no. Fíjate que algo que he experimentado yo aquí, Pilar, es los diferentes acentos que existen en Latinoamérica. Entonces creo que es una conversación que nos debemos nosotros mismos, ¿no? No es tanto como Increíble. la academia estadounidense perciba el acento en español, sino cuál es un acento neutral para nosotros. ¿Debemos tener un español con un acento neutral o no? Y yo creo que no. Yo he tenido estudiantes de todos los rincones del mundo, he sido muy afortunado y puedo decir que hay estudiantes cuyo acento en español no puedo entender. Hay otros que es un acento muy neutral, pero creo que volviendo al tema de cómo se pone eso en un escrito para que suene, para que tenga esa melodía, eso es algo difícil. Eso es algo difícil, eso es algo que Ligia logra muy bien, porque también, otra cosa, Ligia, esta es la primera vez que te escucho hablar. ¡Ay! ¡Qué risa! No es la primera vez que escucho tu acento nicaragüense, porque Claro. te leí, y cuando te escuché, y eso creo que es algo que también habla muy bien de lo bien escrito que está el libro, porque no es solo la historia, es la melodía que llevan los diferentes acentos en cada etapa de la historia. Y esto es una de las cosas que también, por ejemplo, ahora que te escucho hablar, es simplemente corroborar lo que ya sabía cuando solamente tus acentos estaban por escrito. Ay, qué bonito eso que dices, Salvador. De verdad es que me da mucha emoción. Yo soy una loca por los acentos, me fascina, o sea, me encanta. Siento que el español tiene una riqueza impresionante. Estás en diferentes lugares y vas escuchando los acentos de las personas. A mí el acento chilango cuando llegué a México, yo decía, qué maravilla, es que este cantadito. Y no entienden cosas. Si uno dice el cantadito mexicano, te dicen, no, qué cantado. Y, o sea, lo que nosotros sentimos de ese cantadito mexicano, por ejemplo, es que nosotros cortamos las frases, decimos, por ejemplo, el cantadito mexicano.
Y en México dicen el cantadito mexicano y como así, como que al final va el cantadito. Entonces es muy divertido. A mí me encantan esas cosas, ¿no? Y bueno, diferente el norte, diferente el sur, o sea, la diversidad cultural con la diversidad de todo México, ¿no? Y si te vas para Venezuela, si te vas para Colombia, en España, aquí en España, también en Madrid es muy diferente que si te vas al norte, que si te vas al sur. En Andalucía es maravilloso, tampoco se entiende tanto, pero es maravilloso. Entonces, para mí, la riqueza del lenguaje, la riqueza del acento, es la riqueza cultural y no se debe perder. O sea, eso de tener un lenguaje neutro, para mí es como quitarle la emoción y la pasión a las letras y la música, y que no te entra acá. Sí, 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 definitivamente. Esta es una novela que se escucha y es una novela de identidad y de memoria. Y no sé cómo lo ven ustedes, pero pues el acento es la primera afirmación de esa identidad, ¿no? Y en el caso de Elige es una identidad plástica que se fue adaptando a distintas circunstancias, la de todos, ¿no? Pero aquí en el caso muy particular es una adaptación que en momentos tuvo que ser forzada, trunca, de repente florece. ¿Cómo fue todo ese proceso, Ligia? O sea, el decir, pues soy nicaragüense, podrán sacar ¿cómo se dice? Podrán sacar a Ligia de Nicaragua, pero nunca a Nicaragua de Ligia, ¿no? No, jamás. Y es cierto, y Uh-huh. sobre todo, o sea, uno lleva su tierra siempre en el ADN. Uh-huh. Y aunque México me recibió súper lindo, con los brazos abiertos, ya tengo nacionalidad mexicana también, y soy mexicana también porque he vivido más tiempo en México que en Nicaragua. La tierra donde uno nace y el acento que uno tiene, es que eso se lleva como en la sangre. Es como de pronto cuando la gente de México sale de México y se lleva su latita de chiles, porque no le sabe la comida si no se lleva su latita de chiles. Lo mismo, o sea, mi comida, hoy fui a comer nicaragüense porque estoy tan contenta con los presos políticos, no he parado de llorar, se me ven con los ojos inflamados, es porque de verdad estoy bien contenta por este acontecimiento tan importante que pasó ayer, ¿no? Y así es, o sea, Nicaragua, a pesar de que, por ejemplo, a estos presos políticos les quitaron la nacionalidad y están desterrados para siempre de territorio nacional, no son ya nicaragüenses, según el presidente, no tienen ni siquiera pasaporte ni nada. Obviamente son nicaragüenses, obviamente llevan Nicaragua en su piel, en su corazón, y yo espero que algún día regresen siendo más nicaragüenses, más héroes todavía, ¿no? Entonces sí, básicamente, aunque uno vive en cualquier lugar del mundo, uno tiene ese lugar donde nació, y además es bien bonito que a uno también se va vistiendo del ropaje de donde va llegando. O sea, yo tengo un poquito de cualquier lado, un poquito de Nicaragua, un poquito de aquí de España, un poco de mucho de México, amiga colombiana y tengo algo de Colombia, amigos argentinos, se me pega algo de argentino, o sea, como que a mí la diversidad cultural es bien importante, y la abrazo, y que venga, porque todo me va a servir, todo me va a sumar. Sí, sí, sí. Me estaba preguntando, mientras pues tomaba ciertas notas como para ver por dónde platicábamos, cómo abordaba un libro con su autora, ¿no? No es lo mismo que platicar nada más con un amigo de acabo de leer esto, ¿qué te parece? Yo decía, ay, voy a hablarle a la autora de su libro, de por dónde empiezo. Bueno, es que no es un tema fácil por dónde entrarle, ¿no? Estamos hablando tú lo has mencionado en entrevistas, en otros podcasts, es una cuestión de memoria individual y de memoria colectiva. ¿Cómo saber si estás del lado correcto de la historia? ¿Cómo abordar esto en una cultura de la cancelación, en un tema que de suyo es difícil? Que no vamos a caer en decir que no existe el bien y el mal, sí existe, pero no es tan fácil distinguirlos, porque uno es el bien aparente, otro es el bien en cuanto total. Creo que nos estás dando la pauta, o sea, la clave para ingresar a esto es la diversidad cultural, ¿no? La polifonía de voces, de acentos, de creencias, de nacionalidades, más allá de lo político, de lo que dice el pasaporte, ¿no? Claro. Es una cuestión del corazón. Sí, y fíjate que esto es importante decir porque de hecho la guerra nicaragüense es entre nicaragüenses, o sea, está la mitad de los hermanos por un lado, la mitad de los hermanos por el otro, o sea, la Nicaragua que está en el exilio somos hermanos de la Nicaragua que está ahorita en Nicaragua sufriendo,
y también del dictador, o sea, el dictador también es nicaragüense y todos tienen diferentes puntos de vista y si hay algo muy doloroso es que la gente como el presidente esté haciendo estas divisiones, ¿no? La división de los nicaragüenses que son apátridas y dice que son traidores a la nación por el hecho de no estar de acuerdo con él, eso es terrible, ¿no? Y bueno, o sea, a final de cuentas, somos hermanos los que nos estamos peleando, lo cual es dolorosísimo. ¿Y que nos hermana con las demás partes del mundo? Pues la condición humana, eso, sentirnos de pronto bien, sentirnos mal, saber que a veces sí tenemos razón y a veces no, saber que de pronto uno nace en un lugar y a lo mejor no nació del lado bueno, nació del lado malo, o sea, es un abanico de posibilidades, así somos los seres humanos y lo que hay que hacer es entendernos un poquito más y ser empáticos y para mí lo que es muy importante es escuchar al otro y dejarlo hablar y no poner tu ideología como más importante o como arriba de un pedestal y que va mucho más, ahí no simplemente es escuchar y conciliar para llegar a una paz duradera y a llegar a una conexión verdadera entre hermanos. Sí. ¿Qué opinas, Salvador? Pienso dos cosas mientras escucho a Ligia. Primero, una reflexión sobre el libro, y creo que esto te lo comenté, Ligia, en alguno de los mensajes que puse en las redes sociales. Sé que es una novela, dejas claro que es una novela, pero como lector llegaba un momento donde no sabía en qué parte era ya Ligia hablando de soy yo y esto es mi realidad. Entonces, llega un momento que es una línea muy, muy tenue. Entonces, todo lo que estás mencionando ahora me hace perfecto sentido, está reflejado en el libro, pero para el lector, al menos yo cuando lo iba leyendo, llega un momento donde me perdí a decir, esto lo comunica de una manera tan real, que quizá era realidad. Entonces yo perdí el momento donde dije, bueno, es realmente un personaje eh, ficticio, es parte de la novela, o ya es parte de una reflexión de la vida de Ligia y de ese tránsito que tuvo desde Nicaragua hasta la llegada a México. Segundo Hoy punto sí, del que estoy eso es reflexionando. difícil porque en realidad es una novela, es ficción, pero la ficción ahí, uy, creo que uno le mete de pronto tantita sal y pimienta, que es para que crezca la historia, pero casi todo lo que dice ahí Salvador, casi todo son, ahí sí que la vida real, tal cual. Lo que dice Ligia Niña, tal cual ocurrió, las reflexiones mías así son, están tejidas con la historia. Es que aquí hay dos historias, está la historia con minúscula, que es digamos la historia familiar, y la historia con mayúscula, que es la historia del país. Y aquí las dos se unen y las dos se van tejiendo. Y sí tiene ficción, porque es una novela, pero todo lo que está en esas letras sí ocurrieron. Por eso llega un momento en que como lector es difícil separarlos. Separar. Y Ujú. eso no es un problema, es una ventaja, es algo que hace a la lectura mucho más interesante, Ligia. Porque Ay, Salvador. en cada página, en cada acento, no sabía uno, o llegó un momento en que yo no podía distinguir entre qué es novela y qué es realidad. Y ahorita tú estás diciendo que las dos están relacionadas, ¿no? Pero creo que también algo que me deja mucho esto como lección y que quizá puede ser tema para otro libro, Ligia, es cuando leo sobre tu viaje por carretera Ujú. de Nicaragua a México, cuando brevemente hablas de cómo fue manejando tu familia, cómo fueron cruzando por Guatemala, cómo entraron por Chiapas, establezco otro paralelismo, que es un paralelismo difícil y es una situación completamente diferente, pero que se puede relacionar con ese pasaje de la lectura.
me imagino a quienes están migrando en estos momentos y que tienen que cruzar la selva del Darién, no en auto, sino caminando. Puedo relacionarme con algunas de las cosas que sienten, porque tú mencionabas ese calor ahogante que se siente en Nicaragua en una época del año, entonces puedo trasladarme ahora a decir, yo espero no tener en lo personal una situación de una migración forzada como tal, pero cuando uno tiene ese libro también escrito y tiene uno ese interés de conocer qué pasa en el mundo y cómo podemos relacionarnos para sentirlo, para entenderlo, creo que esa parte de el viaje que hiciste con tu familia al salir de Nicaragua y hasta llegar a la Ciudad de México, eso como por sí solo creo que ya es Ay, material para otro mira, libro, para otra fíjate, reflexión. Salvador, que la novela anterior a famosa que se publicó se llama La muralla y es una novela de exilio y de destierro. Y te la voy a mandar de regalo. Luego tú me mandas ahí por el mensaje tu dirección y te la voy a mandar porque es justo de eso, justo de lo que se siente buscar el sueño americano, cruzar la frontera. Que puede ser cualquier sueño, no necesariamente tiene que ser entre México y Estados Unidos o Nicaragua y México, sino que también podría ser en Marruecos, España o cualquier otro lado, ¿no? Porque básicamente las emociones son iguales, se comparten igual, pero es esta búsqueda de este norte, esta búsqueda de un mejor lugar, ya sea por cuestiones económicas o ya sea por cuestiones de desastres naturales o por guerra. O sea, porque las grandes migraciones se hacen por eso, por guerra, porque hubo un terremoto terrible en tu país y por cuestiones económicas, ¿no? Porque no lo estás haciendo, porque no quiere buscar un mejor lugar. Y eso, el drive, digamos, lo que yo tuve que salir a fuerza por motivo político y me tuve que exiliar en México. ¿Qué pasa con la gente que se sale por su propio derecho, por su propio pie, porque lo quiere hacer? Y fue meterme en la piel de los migrantes. Y creo que va juntito pegado con la escritura de Somos y con lo que a mí me pasó, ¿no? Salir de Nicaragua. Reflexiones, y sí fue otra novela, de hecho. Sí, además me imagino que una persona fue la que salió de Nicaragua y otra la que llevó a México, ¿no? Ay, sí, por supuesto que sí. Sí, Sí. sí se percibe. Desde el momento de pisar la casa hasta llegar a la otra casa en México. O sea, de una puerta a otra hubo una vida completamente diferente. Uh-huh. Y entonces me imagino que la novela se empezó a escribir muchos años antes de que tomaras el lápiz o la compu y empezaras a teclear, ¿no? Claro, sí, la novela se ha escrito desde que vi desde que tuve esa edad del guerrillero a través del pasamontañas y que me di cuenta que era un chavalo igual que yo. Y que se van a los ojos. Sí, no, así, yo creo que eso fue uno de los momentos que me hizo escribir esa novela. Uh-huh. Y es un momento que no me va a dejar nunca, todo el tiempo va a estar acá. Qué bueno que ya está en papel, porque cuando se comparte uno siente que se quita un peso, ¿no? Pero Bueno. después ver al chavalo muerto ahí en la puerta de mi casa fue muy duro. Sí, todo este tipo de vivencias creo que se tienen que escribir de alguna manera. Bueno, es mi forma de... No. Además, el proceso de decir, a ver, este recuerdo que marcó mi vida, que marca el libro, logro escribirlo y ahora se los entrego a ustedes, ahora ya es literatura, ahora ya no solamente es tuyo, ahora es de todos los que lo lean. Exacto. Qué cosa más mágica. Uh-huh. Sí, ¿Y qué para cosa qué va más a mágica significar es eso. otra cosa? O sea, para ustedes a lo mejor significa otra cosa. Uh-huh. Para Salvador, para ti, Pilar, o sea, diferente a lo mejor, Uh-huh. pero significa que es lo importante y está ahí la emoción. Qué miedo, ¿no? Y qué emoción. Así de, Sí, ya sé, sí, sí. o sea, les estoy entregando esa parte tan importante de mi vida, hagan con ella lo que quieran, ahora sí ustedes. Es duro porque es abrirte en canal. Qué fuerte, Por ejemplo, es súper fuerte. O sea, la historia es la historia de mi familia. O sea, es bien difícil abrir la intimidad tal cual, sobre todo cuando era una intimidad que no se podía hablar. Sí. Era una intimidad secreta que no se podía decir nada. Sí, de hecho, cuando vi la novela, estaba haciendo el manuscrito, pero como ya había publicado y todo, la familia sabía que yo estaba escribiendo eso. Y cuando terminé,
junté a mi papá, Papá. a mi mamá y a mi hermana, y les dije, aquí está el manuscrito de nuestra historia. Tengan cada uno una copia, léanlo y díganme si quieren que siga yo con la publicación, si quieren que use seudónimos o si quieren que cambie cosas. Pero esta es la historia como yo la veo. Y los tres fueron súper lindos, súper amorosos. Mi padre me dijo, Ligia, yo sé que esto es, o sea, es abrir a la familia, pero yo no tengo nada que ocultar. Yo no tenía absolutamente ningún negocio con el presidente. Yo no estaba, no me daba trabajo el presidente, éramos amigos y yo no me avergüenzo de haber sido su amigo y tampoco es que saqué riquezas ni hice absolutamente nada que fuera contra mi moral y contra el ejemplo que le doy a ustedes. Entonces, para mí, adelante. Y hasta me dio las fotografías, me dijo, son tuyas. Eh, y para mí fue súper importante ese testimonio de mi papá. A los 2 meses mi padre murió, entonces, pero pudo ver, nunca lo había publicado, pero pudo leer el manuscrito y vio el banderazo. Mi madre, por ejemplo, pasó 15 días llorando. Me dijo, reviví y reviví momentos tan duros. Me hiciste otra vez volver a Nicaragua, a mi sala, a ver estos tiroteos, a ver los bombardeos, y ella estaba muy conmovida y me dijo, perfecto, a mí tampoco, no tengo nada que esconder y si quieren, es que ni cambies los nombres, nada. Y mi hermana muy diferente, mi hermana era 2 años más chica que yo, ella tenía 9, y me dijo, Ligia, es que vivimos tan distinta la guerra, para mí era como vacaciones porque estaban ustedes, estaban mis papás, yo no iba al colegio, llegaron mis primos, y yo oía las balas y veía tu miedo y no sentía que era un miedo, pensaba que era un juego. Y me dice, hubiese querido poderte acompañar, entenderlo mejor y acompañar todo este terror que sentiste. Y yo le digo, hermana, lo que yo quería era protegerte. ¿Cómo te iba yo a decir mis miedos? Si estabas chiquita, yo te tenía que proteger. Entonces sí fue verdaderamente abrir en canal las venas, el corazón, la mente, todo. Y resultó un ejercicio lindo, porque es exponer a mi familia, o sea, no es así de, ay, ya saqué mi novela, aquí está, qué lindo, no, es exponerlo con los lectores, porque ya me ha tocado que me digan, a ver, tenías 9 años, tenías 11 años, 9 cuando estabas con él, 10 y así, saliste de la dictadura a los 11, estabas pequeña y te llevaron y te tocó nacer ahí. Me dice, pero tus padres eligieron ser sus amigos. Y de pronto te empiezan a decir cosas que yo a lo mejor no le podía preguntar a mi papá porque él ya murió. Y a lo mejor ahora que tengo todos estos lectores que me dicen cosas que a lo mejor sí me hubiera gustado platicar con él, ¿no? Y sí es bien importante. Fuerte, muy fuerte. Pues muchas gracias, con mayor razón, por entregarnos esa historia que les entregaste a tus familiares, ahora a todos los demás, al mundo. Salvador, invítanos a leer el libro. Tienes por ahí yo tengo el Kindle. Tienen por ahí la portada. Me encanta. No venía preparada. Excelente. Yo tengo el Kindle. Invítanos a leerlo, Salvador. Desafortunadamente se acaba el tiempo, tenemos que ir terminando, pero el diálogo apenas empieza. O sea, el diálogo con los lectores futuros y pasados y presentes apenas empieza. Entonces, invítanos a leer el libro, Salvador. A todos quienes... Además, la portada me encanta. Todos quienes escuchen esta soy yo. A todos quienes escuchen, yo veo esa portada y Ligia, yo recuerdo a la Ligia de las rodillas raspadas. Se me quedó mucho y lo mencionas en el libro. Esta. Eres tú. Yo les invito a leer la novela, los invito a experimentar algo que quizá no se han imaginado que pudieran experimentar. Creo que muchos de nosotros somos muy afortunados de no haber pasado por un trance similar, pero aún así es importante ser honestos con nosotros mismos y decir, bueno, si en algún momento tengo que pasar una experiencia complicada en la vida personal, ¿qué haría yo y en qué momento podría yo tener la disposición de abrirme de capa y de escribirlo? Porque aquí, Ligia, será novela
novela será realidad, será un punto medio, pero te abriste de capa y compartiste con los lectores algo que es muy personal, muy difícil, y recuerdo muy bien la primera pregunta que te hice en las redes sociales. ¿Por qué escribiste el libro? Y me respondiste, porque sentía que mis entrañas iban a explotar. Eso es cierto. Entonces es algo que como lector te lo agradezco, no solo por lo bien escrito, no solo por la técnica, no solo por la musicalidad, sino por haber compartido algo muy personal con alguien como yo, que hasta este momento es la primera vez que te ve en pantalla. Muchísimas gracias, Salvador, por tus palabras. De verdad te digo que ya la hice. Con un lector así ya valió la pena haber leído todo y haberlo escrito. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Él me presentó el libro, así es que sí está haciendo bien su chamba. Muy bien. Pues No. muchas gracias, Ligia, qué gusto conocerte. Gracias por tu disposición, por tu buena vibra, por tu buena onda, por tu generosidad. Y gracias, Salvador, por la invitación a conocer a Ligia, por este nuevo libro que vamos a incluir en el librero. Y pues como decía hace ratito, Ligia, el diálogo apenas comienza, ¿no? Qué emoción. Yo feliz. Ojalá que los maestros le entren a esta novela de autoficción, historia también, que tiene mucho de novela histórica, y conocer lo que hay en el centro de nuestra América. Y de actualidad, de una sorprendente actualidad. No, ya sé. Pues mira, estás en las redes sociales, nos consta, Salvador y a mí, que Ligia responde siempre. ¿Cuál es tu Twitter, tu Instagram, Ligia? En Twitter, @LigiaUrroz, y en Instagram, LigiaUrroz, y en Facebook igual, Ligia Urroz, entonces no hay pierde. Pues por ahí nos vemos, y muchísimas gracias a quienes se conectaron. Un gusto siempre, un abrazo a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias, Los Pilar. abrazo mucho, y gracias por el espacio y por la difusión. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto, gracias.